conectan a esta transmisión. Bueno, les comentamos que la intención de este programa es llevar a los costarricenses una opinión personal, ¿verdad? De nuestra, de lo que creemos que está ocurriendo a nivel país, ¿verdad? Con la reacción del gobierno a través de la crisis del COVID-19 y las políticas de económica pública que se están tomando. Los presento de nuevo a Mario y a la señorita Melissa Vargas. Muy buenas noches, compañeros, y disculpen ahí el error técnico. Sí, muy buenas noches. Un gusto estar por acá en este programa, compartir mi humilde opinión con respecto a los diversos temas que se van a complementar en este programa principalmente. Buenas noches a todos los que nos ven. Gracias a usted, Gerardo, por la invitación. Y bueno, estamos acá para aclarar dudas, así que si alguno tiene una duda, yo puedo respondérselo con muchísimo gusto. Así es, para presentarlos un poquito más, la señorita Vargas es estudiante de economía y Mario es máster en administración de negocios. Ambos obviamente comparten sus ideas en la parte de economía, ¿verdad? Y de administración. Entonces, bueno, quería exponerles un poquito un punto de vista que he tenido en estas últimas semanas a través de que la mayoría de las personas han solicitado lo que es el régimen obligatorio de pensiones o el ROP para poder enfrentar la situación, ¿verdad?, de la crisis económica. Y hemos visto cómo a nivel de diputados, a nivel política, digamos, han evadido un poco el tema. Una de las cosas que han dicho es que eso desbalancearía a las empresas financieras, a las empresas de pensiones, ¿verdad?, que tienen estos montos, y adicional a eso que han prestado ya un porcentaje alrededor del 63% al gobierno para sus gestiones propias. Haciendo un análisis de lo que ha ocurrido con este dinero del ROP, y vemos que el gobierno sigue buscando dinero, ¿verdad?, para programas como el Bono Proteger, y sigue generando otros programas sin tocar el ROP, ¿verdad? Nos seguimos endeudando, seguimos adquiriendo un endeudamiento, ¿qué te digo? La deuda externa sigue aumentando. Ahorita tenemos una economía colapsada con un desempleo por arriba o en promedio al 12%, perdón. Y eso quiere decir que una vez que estos costarricenses que están sobreviviendo con estos bonos vaya a finalizar la crisis, no va a existir el dinero suficiente en la calle para reactivar la economía. Eso es bastante preocupante, más viendo que tenemos una deuda externa, ¿verdad?, bastante grande, una deuda interna también en crecimiento, y toda esta deuda nos va a llevar a una situación bastante crítica, que es el no poder pagar las deudas internacionales, ¿verdad?, al banco, al BCI y al FMI, creo, no sé si estoy bien con los términos, y estas deudas pues nos podría llevar a una crisis como la de Argentina en el 2001, ¿verdad?, donde el Estado se declara un estado de default, y bueno, tenemos que responder, por ejemplo, con la empresa pública, como ya lo han mencionado, por ejemplo, también en la entrevista que tuve por ahí a don Miguel Ángel Rodríguez, leyendo lo que él ha escrito en medios de comunicación como el periódico La República, y también don Otto Guevara, que ha hablado también en prensa escrita como el periódico La República, hablan de la necesidad ya de la venta de la empresa pública. Menciona al BCR, a FANAL, a Links y al Banco de Costa Rica. No sé si mi apreciación con respecto o compararlo con la crisis de Argentina, pues podría ser una visión atinada, o ¿cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, hay un punto de vista con respecto por ejemplo, igual con el tema de la crisis de Argentina, ¿verdad? Que, por ejemplo, al corresponder las empresas públicas, puede generar el efecto positivo de maximizar las ventas a nivel estatal país,
Sin embargo, ¿cuál sería la consecuencia? Simple, por ejemplo, lo que sería el crecimiento de los salarios a nivel, va a afectar principalmente lo que es tema de inversión, crecimiento económico y también ingresos, eso a nivel país. Por eso, principalmente, por eso fue que Argentina tuvo que, más bien establecer bueno, en otras palabras sería, bueno, la situación en la cual ellos, bueno, con respecto al tema de consecuencia, ¿verdad? eh, al haber tomado esa acción, va a tomar más desventajas que desventajas. Básicamente, entonces, ahí es donde yo rescato el estado en el cual Argentina se declaró debido a la causa de ese tipo de acción. Sí quiero recalcar que las empresas privadas suelen ser más competitivas en el mercado, por lo tanto van a crecer exponencialmente, de una manera más rápida y más eficiente. Pero el problema de las empresas privadas es que no buscan un beneficio ciudadano, sino que buscan un beneficio personal. Es decir, podría generar empleo, podría generar salarios más bajos. Ok, dentro de eso que acaba de mencionar, por ejemplo, hay una cosa que a mí me preocupa y creo que fue parte de lo que me prendió la lucecita de Costa Rica debería preocuparse, ¿verdad? Las personas que dicen que saben deberían de alzar su voz, porque, por ejemplo, cuando tenemos un déficit fiscal, en ese momento estaba creo que por el 6%, se le perdona a las grandes empresas la deuda tributaria y se crea la parte del IVA para poder cubrir eso, esa variable afecta ahorita en medio de esta crisis pandémica, ¿verdad? Que se traduce en una crisis económica porque eh, ahora la carga, digamos, de la deuda fiscal recae sobre la mayoría de los ciudadanos. Ahora, para verlo desde el otro punto de vista, ¿verdad? Cuando los grandes empresarios organizados a través de un sindicato acá empiezan a luchar para que se les condone esa deuda, pero yo me pregunto, no sé si será la misma apreciación, vamos a ver, yo tengo un producto, yo quiero vender este producto tiene un costo para mí y ese costo podría ser de 2.000 colones. Ese costo tiene que incluir gastos, materia prima, electricidad, el transporte para ir a traer materia prima y una vez que yo contemplo todo eso, incluso impuestos, ya yo tengo un valor de costo, ¿verdad? A esto yo le voy a sumar una utilidad. Esa utilidad son mis ganancias, ¿verdad? Y si yo lo vendo, por ejemplo, lo voy a vender a Europa y cuando lo vendo a Europa, digamos que lo voy a vender FOB o en barco o en puerto en algún lugar. Yo tengo que agregar ese costo para el cliente final. No es justificable cuando metemos dentro del costo del producto y decimos al gobierno, gobierno, no tengo cómo pagar los impuestos, ¿verdad? Porque ya el costo del producto incluye ese precio, ¿verdad? O ese costo de los impuestos más la utilidad. ¿Por qué es que estos grandes empresarios dicen no podemos pagarle al gobierno y trasladan esa carga de una forma u otra, trasladan esa carga a la ciudadanía a través del impuesto al valor agregado? Esto depende mucho del tipo de mercado en el que se encuentre. Por ejemplo, hagamos una aclaratoria. Ajá. Cuando se trata de una competencia perfecta, vos podés encontrar cualquier sustituto. Por lo tanto, el precio va a disminuir y la utilidad del empresario también va a disminuir. Ahora bien, si lo que tenemos es un monopolio, hay que recordar que los monopolios no solo ellos se quedan con una utilidad, sino que se quedan con el excedente del consumidor. Entonces, ¿qué están peleando? Precisamente este excedente. Ok, me quedé perdido. Discúlpame. Este, ok, eso cuando hablamos de monopolios como, ¿qué te digo? Cervecería o Recope, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo,
de la agroindustria, en el caso de la piñera, ¿verdad? Que ahí no existe un monopolio, es un mercado abierto y son parte de esas grandes empresas que hasta donde tengo entendido no, se vieron beneficiados, ¿verdad? Con esa política pública del presidente. Ok, a ver, en la piñera nosotros no es que tengamos una competencia perfecta tampoco cuando se trata de una piñera, o sea, el mercado igual se reduce, igual ellos están quedando como un excedente adicional a que ellos están ganando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego y lo comienzo a tocar la bolsa al dueño, al productor, es donde ellos comienzan a brincar. Entonces, ¿qué hace? Se van en contra del Estado, pensando, como dije anteriormente, pensando en ellos. Porque las empresas privadas no piensan en todos, piensan en ellos. No sé si ahora sí aclaro tu duda. Sí, 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 ahora sí. Sin embargo, ok, fueron miles de millones lo que estos grandes empresarios, ¿verdad? Que son los que concentran el 80% del dinero o del capital en Costa Rica. Sin embargo, en representación ciudadana, ellos no llegarían ni al 5%, ¿verdad? Estamos hablando que son los dueños o los grandes empresarios. Y estamos hablando de que cuando un gobierno toma políticas debe ser en beneficio de la gran mayoría. Esta condonación de deuda de la parte fiscal no fue porcentual, sino fue una condonación total y eso pone en desventaja a todo el país y que ahorita, en medio de una crisis, vemos cómo el resultado de esas decisiones han sido caóticas, al punto, ¿verdad?, de que el país tiene que endeudarse más. Entonces, ya el país se encontraba endeudado, teníamos un déficit fiscal del 6%, ahora creo que ha aumentado a un 8%, por ahí no tengo idea o certeza, por decirlo así, pero creo que esa deuda fiscal va aumentando, seguimos pidiendo préstamos y el resultado es que, bueno, aparte del IVA, la pobreza incrementa, ¿verdad? Pero hay otra parte que es la parte que a mí me preocupa. Por ejemplo, cuando se creó eh, el tema del drop, ya teníamos un desempleo bastante grande. Cuando se implementa lo del IVA, esto empieza a aumentar, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos ya una situación donde la gente, y lo hemos visto, ¿verdad? Creo que por ahí del millón de personas ya se han registrado, por ejemplo, en el programa de ¿cómo es que se llama? De Protege. Eh, pero sabemos que el país en este momento se encuentra en una crisis. Muchos de estos ciudadanos cuentan con un ahorro que según el artículo 73 de la Constitución Política dice que todo ahorro forzoso con la finalidad de invalidez, vejez y muerte debe ser administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social. En este momento ese ahorro complementario debería ser voluntario y no obligatorio, porque la misma Constitución establece que si es forzoso debe ser administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Eh, Ahí, dentro del espíritu de ley, en el tercer escrito, se habla que para que sea constitucional, primero debe tener un equilibrio, debe tener un balance, ¿verdad? Una proporcionalidad. En este momento el país se encuentra en una crisis económica donde el endeudamiento es muy alto, donde tenemos una situación de desempleo muy alta. Ahorita con la crisis, el aislamiento, se congelan muchos comercios y esto de una forma u otra va a impactar una vez que salgamos de la emergencia y obviamente impacta durante la emergencia, pero va a impactar en la parte del crecimiento o el despegue de la economía post a la emergencia. En este momento los políticos evaden el tema del drop, a pesar de que para muchas personas es necesario para garantizar el poder mantenerse en este periodo de crisis. Eh, pero todo el mundo, o sea, no sé cómo exponerlo en este punto. Eh, Podría ser que ya perdió la vigencia de constitucionalidad
esta ley, por lo cual es bueno que se analice para poder entregarlo a los costarricenses, para reactivar la economía, para que poder reactivar esa economía y se pueda recaudar más impuestos y no incurrir en más préstamos, ¿verdad? Pero lo que vemos es que las acciones son actualmente endeudarse más, endeudarse más, endeudarse más. Estas acciones podrían ser bastante negativas a un mediano plazo para el país. Sí, bueno, con respecto al tema del rock, más bien, yo siento que hay que verlo desde dos puntos de vista muy distintos. Uno sería a considerar si se va a entregar ese robo, si realmente el ciudadano va a utilizar este dinero a propósito, por ejemplo, afín o algo objetivo, algo correcto. Como por ejemplo, a nivel de país, bueno, a nivel de todo ciudadano del país, ¿verdad? Aquí lo que podría afectar sería la falta de educación financiera por parte de muchos individuos, como por ejemplo el tema de la falta de administración del dinero, ¿verdad? Incluso bajo en esta crisis se pueden contemplar o tal vez se han visualizado algunos ejemplos. Más bien, yo considero desde mi punto de vista que ya sería algo, bueno, a nivel, de acuerdo a esta crisis actual, el concepto importante es ahorrar. Ajá. Eh, a fin de cuentas, el ROP va a cumplir esta función. Sin embargo, al entregarse este ROP, bajo qué términos o condiciones correctas va a usar este dinero, por ejemplo, el ciudadano costarricense. Ok. Entonces, Ajá. yo siento más bien que es Ajá. como una perspectiva de, bueno, más bien una perspectiva a nivel ciudadano responsable en ese aspecto, ¿verdad? De cómo se va a usar ese dinero. Ok. Además de eso, el ROP Ajá. es un dinero que simplemente no se puede tocar, ya funciona como un ahorro. Simplemente el concepto es entregarlo bajo direcciones de esta crisis. Sin embargo, más bien es donde yo rescato que la parte importante en este aspecto ya sería el tema de la educación financiera del individuo, si realmente lo va a utilizar o lo va a administrar correctamente bajo la situación en la que estamos. Eh, ¿Cómo es que se llama? No sé si ibas a aportar algo a ella. Yo tengo, es que vos, cuando estuviste hablando hace unos minutos, sí, tocaste varios temas importantes. Sí. Número uno, la deuda externa. Ajá. Es correcto, nos estamos endeudando más y hace el 2018 el IVA se implementó o se creó con la finalidad de golpear al déficit fiscal, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con esta crisis? No se está cobrando el IVA. ¿De dónde se están obteniendo para contrastar este déficit? Todo lo contrario, los estamos haciendo un poquito más grandes, nos están cobrando más deuda externa y demás. Entonces, que sí, que bajó la gasolina, pero para nosotros los ciudadanos no ha bajado. Eso se mantiene como para contrastar, pero no significa que nos va a ayudar del todo. Ahora, con respecto a hace unos días se vio de que el gobierno quería hacer como una publicidad de todo lo que ellos han hecho, todas las normas que ellos han hecho Uh-huh. de esto como el COVID y demás, pero eran millones de millones y lo iban a poner o lo iban a pagar con lo que tenía recaudado del IVA. O sea, a ver, Correcto. que no se esté cobrando el IVA no significa que el gobierno está haciendo uso eficiente de lo que ya tiene. Correcto. Sí, Ahora, incluso hasta unas banderas de la comunidad diversa iban a comprar, creo que eran como 50 millones de colones. ¿sí? Ahora, con respecto al ROP, cuando vos te pensionas, hay tres pilares de suma importancia, Ajá. o tres pilares que te sustentan la pensión. El pilar número uno, que es el colectivo, que es el de la caja, el de invalidez, vejez y muerte, por ejemplo. El número dos, que es el ROP. Y el número tres, que es uno meramente voluntario. O sea, si vos querés hacer un ahorro, súper bien, lo tenés. Y si no, pues no pasa nada, ya tenés dos pilares. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, ok, si el ROP se reparte, dentro de unos años se va a tener
el respaldo del colectivo, del régimen colectivo, pero si el ROP está ahí sustentando el régimen colectivo es precisamente porque no es suficiente. Ahora bien, en mi opinión, yo pienso que debería de repartirse el ROP, sí, sí y no. Que se reparta, a ver, el ROP es capitalizable individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que va ganando intereses con el tiempo. Entonces yo lo que pienso es, ok, está bien, vos tenés varios años trabajando, que se repartan los intereses que tenés del presente a pasado y nada más. El capital se mantiene para un futuro. Ahora bien, si su capital es muy bajo, que relativamente bajo, entonces está bien que te lo den, pero de presente a pasado, de presente a futuro, que se mantenga el ROP. Ok, a ver si les planteo el mismo problema desde otra perspectiva. Porque las respuestas que he escuchado también han sido eh, muy separadas, ¿verdad? O muy encapsuladas. Eh, Actualmente, en mi visión personal, el drop es el único capital semilla que podemos tener los costarricenses para reactivar la economía, para evitar caer en la transformación del Estado, para no caer en la crisis como la Argentina. Si caemos en la crisis como la Argentina, donde incluso podría llegar a tocarse la caja costarricense del Seguro Social, como ya se ha hablado en algunos momentos, ¿verdad? Esto es bastante crítico porque incluso los ahorros que tenemos de invalidez, vejez y muerte, podríamos no tenerlos. Entonces, si usted me pone a valorar entre el 60% que yo podría tener en mi vejez versus el drop que no llega ni al 8 o 10% en, en, ¿cómo es que llama? En su puesto de lo que voy a recibir de pensión, yo preferiría seguir recibiendo el 60%, pero tener ese 60% garantizado, porque ahorita si el país entra a un estado de default, no hay nada que me garantice el poder tener ese dinero a futuro. Entonces, creo que es esencial para la estabilidad de la economía y para enfrentar y futuras situaciones el mantener y proteger la empresa privada, la empresa pública, perdón. Eh, pero creo que ahorita con el endeudamiento que tenemos, no tenemos ninguna otra forma de reactivar la economía si no es el ROP, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, que hay que capacitar a gran parte de los costarricenses, sí. Sin embargo, muchos de estos costarricenses son microempresarios, independientes, son profesionales que necesitan un capital para poder despegar y por eso ahora hablaba de la racionalidad y el equilibrio que debe mantener una ley para que siga siendo constitucional. En este momento, la recaudación que ha hecho el Estado ha sacado de circulación un flujo económico bastante fuerte que lo hemos visto, ha colapsado la economía. Entonces, este capital en manos de estos emprendedores podría ser una forma de reactivar no solamente capital semilla para estos emprendedores, ¿verdad? O pymes y empresarios, sin recurrir a más deuda, porque muchos de ellos tampoco son viables para préstamos, ¿verdad? Y garantizarse no solamente su bienestar económico en actualidad y a futuro, sino también respaldando la creación de empleos, ¿verdad? Por eso es que considero que el ROP es una válvula de escape, una válvula para aliviar la presión económica que siente el bolsillo del país como tal, ¿verdad? Y no caer en esa transformación de Estado. Sí, en ese punto de vista, Gerardo, yo sí estoy de acuerdo, bueno, como sí me gustaría recalcar nuevamente que sería bajo términos a nivel ciudadanía costarricense, la correcta administración de este dinero, ¿verdad? Que le va a corresponder a estas personas. Adicional, sí me gustaría agregar que no solo está la dependencia, este es uno de los métodos para poder, por ejemplo, rescatar ya a nivel de economía del país, ¿verdad? Pero existen varios, bueno, hay distintos métodos, hay unos que no se aplicaron durante el proceso de los años, ¿verdad? Ajá. Como por ejemplo el tema de los eurobonos,
en el cual yo considero que sí es una correcta idea, sí es una buena idea. Lo que pasa es que en el país, bueno, no se logró aceptar en su totalidad. El eurobono simplemente va a funcionar de una forma de un bono externo que va a aportar lo que son los intereses que esos van a generar para poder pagar automáticamente lo que sería ya el financiamiento del país o la deuda externa, ya serían en ese tema. Los intereses van pagando solo esta deuda principalmente. Ese es un punto importante que sí considero que más bien sí se debería rescatar como uno de los métodos para poder subsanar la economía del país principalmente. Para, El para, tema perdón, para únicamente lograr se eso, recalca. perdón, para lograr esa primera parte que me mencionas, sería importante poder reactivar la economía para poder generar el IVA que nos permita también el poder cancelar ese tipo de deuda. El problema es que el eurobono inyecta capital a la administración pública, pero no a la persona de a pie, ¿verdad? Que es la que en este momento ocupa y que es necesario para reactivar la economía. Por eso es que esa parte, digamos, lo hemos visto, ahorita los préstamos que se están pidiendo va a beneficiar a muchos importadores de alimentos, ¿verdad? Que son los que se están viendo beneficiados en esta gran crisis. Pero sin embargo ya también estamos hablando a un futuro cercano de una crisis alimentaria. Entonces, la parte de los eurobonos la entiendo, pero para que esto pueda funcionar necesitamos inyectar capital a la economía y para poder hacer eso necesitamos gente trabajando, que es la visión que ahorita hemos visto que el gobierno no ha invertido en lo absoluto, ¿verdad? En que el país se pueda desarrollar. Al contrario, lo que hemos visto en la visión de las decisiones de gobierno ha sido el retroceso, ¿verdad? El endeudarnos. Entonces, ok, tal vez para replantearle en ese punto, ¿verdad? Antes de que continuemos a la otra parte que querías hablar. Existe una argumentación internacional, ¿verdad? Que fue básicamente lo que sucedió en Argentina. Creo que era sobre la teoría keynesiana, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Uno de esas personas que también trabajan en la parte de administración hablaba de que este proceso aparentemente se llama que es un programa de ajuste estructural bajo las líneas del FMI, que sería la reestructuración del Estado costarricense, ¿verdad? Y al menos es lo que he sentido, que es básicamente lo que llevó el gobierno de Argentina, ¿verdad? A través del impulso de los grandes empresarios a que el Estado caiga en un estado de pobreza, de endeudamiento, para que tenga que acudir al Fondo Monetario Internacional y bajo las cláusulas del Fondo Monetario Internacional eliminar lo que es la empresa pública, ¿verdad? Para obligar a ese país a deshacerse de, de, de esas empresas, ¿verdad? Que es lo que siento en este momento que es la línea de pensamiento por la cual nos están llevando a todos como nación. No sé si es correcta mi lectura. Yo acá quiero recalcar varios puntos. Ajá. Número uno, que es con respecto al ROC. A ver, si se entrega el dinero, muchas personas lo que van a hacer, mira, estoy en casa, voy a comprarme una pantalla nueva, voy a comprarme un Play, voy a hacer esto, voy a comprar lo otro, pero volvemos a lo mismo. Ahora, eso desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del productor, va a decir, bueno, yo voy a extender mi empresa, ok, perfecto que vaya a extender su empresa, o bien vaya a ser un pymes, pero ¿de verdad le va a sustentar si hace un pymes? ¿De verdad le va a sustentar si usted llega y mete más equipo para producir más y la gente no está consumiendo? Yo siempre he pensado, aquí es mi punto de vista contra el de Mario, porque Mario piensa en el ahorro. En el ahorro, ok, súper bien pensarlo de manera personal, en el ahorro súper, pero yo pienso a nivel económico. Yo digo, mira, para salvar la economía es consumir, es gastar. ¿Por qué? Porque yo comienzo a comprar, las empresas no tienen cómo demandarme, entonces ellas mismas comienzan a invertir entre ellas para expandirse más y comienza a crecer la economía. Todo un flujo
muy Correcto. nice, todo suena muy bonito, pero, pero ¿de verdad este es el comportamiento que va a tener el ciudadano tico? O sea, es ahí la incógnita. Y otro punto que quiero rescatar ahí es con respecto al IVA. Que, ok, vamos a ver, si se están deudando más, no se está recolectando el IVA, y del dinero que tienen, entonces, ¿por qué no lo meten más a la deuda? A ver, si nos estamos endeudando más y el miedo, que a lo que le entiendo el miedo suyo es que te vayan a quitar el ROP, porque recordemos que el ROP es un ahorro suyo, es un ahorro meramente personal con modalidad de pensión, por eso es que no te lo entregan. Ok, el miedo es que no le quiten esto, pero cuando hablamos del ROP hay 3 modalidades de entrega del ROP. La modalidad número 1 es que te entreguen los intereses y que quede el capital. La modalidad número 2 es que te entreguen todo, o sea, los intereses más el capital, mes a mes, antes de usted pensionarse, o otra modalidad en este punto es que te entreguen a usted un porcentaje de la totalidad de todo esto y le dejen un fondo para los beneficiarios. Y la otra, que se llama, no recuerdo el nombre, pero la otra consiste en que vos agarras todo el dinero, el capital más intereses, y lo pongan en una entidad en la que usted elija. Lo ponen en una entidad y esa entidad se encarga de repartirle el dinero todos los años de vida, sus años de vida, o los que le queden. Entonces yo pienso, ok, si el miedo suyo es que no te repartan el ROP, que el gobierno no lo vaya a utilizar, entonces, ¿por qué no retirar el ROP de esta manera para no tener miedo? Ponerlo en otra entidad que igual vaya generando intereses para el día de mañana y que si vos querés repartir un porcentaje de eso, que te repartan los intereses, o que querés todos los intereses que se ha ganado durante todos estos años, está bien. Se lo va a repartir la entidad porque es privada, es una entidad privada, por lo tanto el gobierno no podría hacer uso de sus ahorros, bajo el supuesto así sumamente extremo que en este país que me acabas de explicar. Sí, de hecho, digamos, como para recalcar la consecuencia, no sé, bueno, sí estoy de acuerdo con la medida que comenta Melissa, ¿verdad? Pero, como por ejemplo, hace poco lo que sería el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿verdad? Recalcó que hubo un menos 3% con respecto a un bajo crecimiento a la economía global. ¿Qué sucede? Que esto va a afectar a un menos 3.3% a la economía del país. Ajá. Entonces, ajá, más bien, esta medida realmente podría funcionar bajo estas condiciones. ¿Cómo podría afectar, digamos, hacia a nivel microeconómico? A nivel microeconómico, es que, como dice Gerardo, va a haber menos dinero para las personas, va a haber menos producción, se mantienen los impuestos, el desempleo comienza a aumentar. Ahora, es muy curioso esto del desempleo y los impuestos. Yo estoy meramente a favor de los impuestos, pero yo digo, está bien los impuestos siempre y cuando la economía esté en movimiento. Ahorita estamos estancados. Correcto. Entonces yo digo, súper bien que se suspendan los impuestos por el momento Que para hacer igual, una igual reactivación es una económica. moratoria, ¿verdad? No es un perdón del impuesto, sino que es, digamos, yo tengo mi negocio y si yo facturo, tengo que guardar ese impuesto porque después tengo que pagarlo. El problema es ese, digamos, ya una vez que pase esta crisis, ya no solamente voy a tener que buscar plata para poder mantenerme porque la cuesta o el despegue va a ser muy lenta, ¿verdad? Sino que también ya tengo una deuda con el Estado que tengo que ver dónde saco. Por ejemplo, se habla de la moratoria de los alquileres. Muchos empresarios o microempresarios, por ejemplo, tal vez tienen un bar-restaurante, pagan alquiler, en este momento están pagando alquiler, están pagando todos los servicios y aunque algunos vayan a tener moratoria, una vez que se corte esto, el despegue va a ser despacito porque no hay capital en la calle. Entonces necesitamos reactivar la economía inyectándole capital al bolsillo de los costarricenses, pero lo que a mí me preocupa no es que me entreguen el ROP. De hecho, si la economía estuviera bien, a mí
el ahorro lo veo como una forma en cómo el sistema bancario nacional se financió de la plata de los trabajadores, ¿verdad? Cosa que a mí me parece poco ético en la mano que metieron ahí para desarrollar esta ley. Ahora, a mí lo que me preocupa es el estado de endeudamiento versus la venta de la empresa pública. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Lo único que yo ahorita veo como salida es el drop, ¿verdad? Es lo único que yo veo. Lo que a mí me preocupa no es el drop. Lo que a mí me preocupa es donde la transformación del Estado se convierta a precisamente lo que hablábamos del keynesiano, ¿verdad? De esa ideología, donde los gobiernos no se involucran, es más estadounidense. Si usted quiere un servicio médico, pues vas a tener que ir a pagarlo porque ya no tendríamos una empresa como lo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es esa parte la que a mí me preocupa, ¿verdad? La parte del solidarismo que dentro de eso no se contempla. Ok, como habíamos mencionado antes, una empresa privada piensa en el bienestar del empresario, Ajá. no en el ciudadano, generando así desempleo, o bien todo lo contrario, podría generar muchísimo empleo, porque como dije antes, las empresas privadas suelen ser más competitivas. Pero ¿qué está pasando? A nivel gobierno hay una reducción de los ingresos. Ajá. Entonces, deuda externa y reducción en los ingresos creo que no es la mejor medida. Exacto. O sea, vamos a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional según las políticas actuales del presidente y vamos a tener que, así como se llegaron a acuerdos cuando se acordó lo del TLC, donde algunas cláusulas de negociación se dieron, ¿verdad? Como la apertura de telecomunicaciones y otras, vamos a tener también que exponer lo que es la venta de la empresa pública. Sí, Ya, más bien, ajá, ajá. Sí, como en tema de recalcar, Gerardo, sí estoy muy de acuerdo con base a su perspectiva, que sí es un alto riesgo el tema de la venta de la empresa pública, ¿verdad? Como yo le estaba comentando anteriormente, existen más desventajas que ventajas al realizar correcto. esta acción, como por ejemplo, ya el Perdón, tema don de a Mario, nivel de empleo, perdón, Mario, ajá, adicional al drop, ¿qué alternativas podríamos tomar como país para no tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional y acogernos a sus propuestas, digamos, de funcionamiento con respecto a la empresa pública? sí, bueno, en este caso, el tema que sí me gustaría rescatar era el método de los eurobonos, que sí lo Ajá, considero un tema muy importante, algo a rescatar principalmente en esta crisis, ¿verdad? De igual manera, bueno, lo que sería el tema del impuesto de valor agregado, ¿verdad? En el cual se pospone de aquí o máximo a 3 meses, si no me equivoco. ajá, Eso, diga, es en sentido para darle una oxigenación al ciudadano del país, como para pagar sus deudas, algunos otros gastos adicionales. Como vos mencionabas anteriormente, por medio del gasto se estimula la demanda y esto consiste más que todo el método keynesiano. Yo rescato mucho esa teoría bajo esta crisis. ajá, Hablando del método keynesiano, se sabe que Estados Unidos, como vos lo mencionaste antes, ellos se manejan mucho bajo Keynes. Entonces, Estados Unidos o Trump hace unos días decidió darle $1,000 a las personas y decidió también una impresión de billetes y meterlos en el área de salud. Ahora, dinero a las personas, le está dando $1,000 a las personas, está súper bien. ¿Por qué? Porque como lo mencioné antes, cuando se gasta más, la economía crece y ese es el respiro que necesitamos actualmente bajo esta crisis, o esa es la reactivación económica que necesitamos ahorita. Eso es como un motor, necesitamos como ponerle gasolina, ¿sí me explico? ajá. Sí, correcto. Ahora bien, para mí, esto que hizo Trump, que agarró bajo el método keynesiano, volvemos al tema, que agarró, imprimió billetes y los metió en el área de salud, eso no me parece nada lógico, porque como nos dice la ley de la política monetaria, cuando hay más billete en la calle, aumenta la inflación. ¿Por qué aumenta la inflación? Muy sencillo, porque mira, si yo digo, ok, yo ya no tengo 100,000 colones, ahora tengo 200,000 porque se imprimió más billetes. Yo normalmente me gusta mucho el chocolate, lo compro en 1,000 colones, pero
Pero como todo el mundo tiene más dinero, entonces voy a comprar más, todo el mundo va a comenzar a comprar más, y ¿qué dice el productor? No puedo satisfacer esta demanda. Le voy a subir el precio para que mi demanda baje, pero yo digo, igual lo puedo seguir pagando. Tome 2.000 colones más porque yo lo puedo pagar. Hay más dinero en la calle. Entonces le comienzan a incrementar los precios de todo. Hay más inflación. Ok, sin embargo, volviendo al punto anterior sin apartarnos de eso, eh, ese respiro que sea a través del IVA, ¿verdad? De simplemente trasladarlo, no se transfiere al consumidor. ¿Por qué? Porque yo en mi negocio igual, yo hago un producto para un cliente, yo tengo que cobrarle el IVA y posteriormente tengo que pagárselo al Ministerio de Hacienda. O sea, no existe una realidad de impulso económico. Ahí lo único es como aliviar un poquito el bolsillo mediante la crisis, pero ¿cuál es el problema? Ahorita tenemos una situación que la hemos visto en Honduras, Panamá, México, ¿verdad? Que es donde ya, incluso en la zona norte de nuestro país, en Upala, ya se empiezan a dar manifestaciones porque las personas no tienen alimento. En San José tenemos una concentración bastante grande de personas que son simples trabajadores de una empresa y ya en ese momento no tienen alimento. Estamos hablando de que ya ahorita tenemos 40 días de que se congeló la economía parcialmente, ¿verdad? Son muy pocas las personas que se encuentran produciendo, pero tenemos 40 días donde las personas viven al día y ya en este momento no tienen recursos. ¿Qué fue lo que vimos en estos países? Empezamos a ver saqueos, empezamos a ver cómo la familia se empezó a meter a supermercados y se llevaban televisores y todo que no tiene nada que ver con la crisis, pero incluso ellos lo ven como un medio de canje, algunos, ¿verdad? Vendo una tele, ahí la cambio por alimentos, ¿verdad? En vez de llevarme 10 bolsas de arroz, me llevo una tele y con esa tele puedo comprar muchísimo más alimentos. Entonces, la forma de pensar de la gente de a pie cuando está en crisis podría empeorar una crisis, ¿verdad? Sabemos que los salarios de la policía es uno de los más bajos, ¿verdad? Que hay ahorita en el país. Sabemos que ganan alrededor de 300, 400 mil colones. Sabemos que muchas personas ahorita ganan un salario mínimo. No recuerdo cuánto anda ahorita, pero hay muchas personas que viven con menos de 100 mil colones, ¿verdad? Ahora, está el bono proteger. El bono proteger está en este momento incluso metiendo a muchas personas en una situación bastante crítica, porque por ejemplo, eh, pagan un alquiler de 130, 140 mil colones. Le llega el bono y su casero les dice, mira, ya yo tengo que pagar al banco, tengo que pagar préstamos, yo no puedo perdonarle el pago. Entonces yo sé que te va a caer plata, así que necesito que me ayudes con ese dinero, si no vas a tener que desocupar, ¿verdad? Entonces todo esto crea un conflicto para las personas porque no es tanto el hecho de que los puedan sacar o no los puedan sacar por estar en tiempo de crisis, sino que va generando un efecto psicológico sobre la población que puede llegar a empeorar las cosas. Entonces, la mejor forma es trabajarlo previo y no post, ¿verdad? Es mejor prevenir antes que tratar de resolver. Lo hemos visto como el gobierno ha tardado ya 40 días para lo del bono protege. Al día de hoy creo que todavía no han depositado. Ya son 40 días, han tardado bastante. El hecho de que, bueno, por ejemplo, hemos visto que el gobierno llegó y dijo, ya esta semana estamos resolviendo lo de la ayuda para la población. En la semana siguiente el presidente no apareció y los medios de comunicación ni siquiera tocaron el tema porque como hemos visto también están moderando los medios de comunicación. A la semana siguiente dice ya se está generando lo del plan protege, regístrese en la página, pasa la semana y ya está la semana posterior a eso, o sea son 4 semanas donde la palabra del gobierno se ha perdido porque dice una cosa y no lo cumple. Entonces eso está llevando a la gente a, primero a perder la credibilidad en el Ejecutivo. Segundo, los diputados que están detrás y proponiendo leyes también se les está perdiendo credibilidad y por ende, al ver la situación por donde va, no sabemos como población en general
lo que va a ocurrir en las próximas semanas, porque ya estamos hablando de que el COVID aumentó eh, su incubación de 14 días a un promedio, incluso hasta de 27 días, según se ha reportado en países como España, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que una persona que llegó al país en esas primeras semanas, pasó los 14 días de incubación o de cuarentena que le pidió el Estado y posteriormente se fue a andar a la calle, esa persona durante ese proceso post a los 14 días incluso pudo transmitir ese virus, ¿verdad? Recuerde que el virus no solamente se va a presentar, ¿cómo es que llama? Cuando la persona ya está dando los síntomas, sino en forma previa, aunque usted le hagan una prueba, no se va a validar, ¿verdad? Va a salir como negativa. Entonces, pero el periodo de incubación para algunas personas ya aumentó a un periodo de 27 días. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso ya China creo que alertó, ¿verdad?, de una segunda ronda de coronavirus y que posiblemente este proceso en Costa Rica podría ser más crudo en las próximas semanas. Sí, efectivamente, Eduardo, perdón, Gerardo, Ajá, estoy muy de acuerdo. Nada más lo que sería el tema de alguna proteger. Yo, en mi perspectiva, lo veo como un juicio de valor, porque ¿cuál sería, por ejemplo, el impacto de promover el tema del bono a proteger contra a nivel de endeudamiento del país? Esto va a generar más deuda. Es muy correcto. posible que sí va a generar más deuda, más el 8% del PIB. Estamos hablando que más bien se estima el menos 3.3% del bajo crecimiento proyectada de la economía del país. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central, por ejemplo, estimó que una posible recuperación sería de aquí a 2 años, lo cual es bastante tiempo en tema de recuperación, ¿verdad? Ajá, correcto. Por otro lado, alguna proteger a nivel de persona, más bien había que considerar mucho lo que serían las condiciones del ciudadano. En base a esas condiciones, repartir el bono adecuado para que esa persona pueda subsistir correctamente. Ajá. Como por ejemplo, una persona con difíciles situaciones, no sé, alternar algún método o algo al respecto, es que se le pueda otorgar un dinero mayor para que pueda saciar lo que serían las condiciones de vida de esa persona, Pero por eso ejemplo. aumentaría Eh, la búsqueda de dinero. sí, correcto, como por ejemplo, no sé, digamos, una madre que no tenga empleos, que no tenga empleo, ¿verdad? Y no tenga opción de empleo, precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría influir esto? También ahí viene el tema de la educación. Ajá. El tema, por ejemplo, ese dinero va a respaldar, por ejemplo, al hijo, ¿verdad? En ese aspecto, en ayudarle o aportarle en tema de la educación, que es un tema muy importante, yo siento yo a nivel nacional, ¿verdad? En país que se debe rescatar bastante. Como por ejemplo, es cierto, existen varias empresas transnacionales, como por ejemplo el idioma inglés, ¿verdad? Que es una principal barrera. Uno a proteger a largo plazo podría generar una ayuda, algún aporte, aunque sea mínimo o mediano, pero más bien, de mi perspectiva general, yo lo veo como un juicio de valor en ese aspecto, Ujú. contra el tema de economía y también ya la perspectiva individual del costarricense de cómo puede, y como punto final muy importante es la correcta administración. La mayoría de costarricenses, recalco, ¿verdad?, no tiene la correcta educación financiera básica que requiere para poder, digamos, administrar correctamente un dinero bajo unas condiciones extremas como las que estamos actualmente. Ujú. No sé si Melissa quería agregar algo ahí. La veo como que sí. Sí, es que, a ver, aquí hay dos puntos de vista completamente contrarios. Ajá. Mario piensa mucho en la persona, en el ciudadano, en el bienestar del ciudadano. Yo pienso mucho en la economía. Yo pienso en pensar para todos. Esto le estamos, con este dinero lo que estamos haciendo es que esas familias, recalco, punto de vista de Mario, como dándoles de comer. Claro, hay un juicio de valor, como Mario lo dijo, pero desde mi punto de vista yo lo que veo es como así, aumenta el consumo y comenzamos a mover los motores. Pero
este famoso, es que el dinero no me alcanza, es que la plata no me alcanza, eso, a lo que te decía antes, eso va ligado con la inflación. La plata no le alcanza porque todo está carísimo. Exacto. Algo que me llamó mucho la atención con el tema de Argentina y que también me da miedo con el tema del ROP, ¿verdad? Es que, por ejemplo, cuando pasó el problema en Argentina, incluso los bancos congelaron las cuentas bancarias. Usted podía tener, hablemos de $1 millón en su cuenta bancaria, pero usted podía sacar solamente lo básico, ¿verdad? De esa cuenta y era igual para todos. Y eso era por mes. Eh, ¿Qué significa? Ok, el país al endeudarse vamos a tener que acomodarnos, ¿verdad? A lo que viene. Eso también significa una devaluación de la moneda, eh, si no tengo mal información, ¿verdad? Toda esta crisis va a llegar a devaluar la moneda costarricense y al devaluar, como los ahorros del ROP están en colones, eso significa que el rendimiento va a ser muy bajo, primero, y segundo, este dinero va a ir perdiendo valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente la moneda como tal se va a devaluar. Una de las cosas que he visto en los últimos año y medio, más o menos, que vengo siguiendo al menos mi cuenta en el ROP, eh, fue que el incremento o el rendimiento, una vez que el banco cobraba su comisión, me quedaba en un mismo monto, ¿verdad? Entonces, ha venido jugando en un promedio de 30 40 mil colones durante 2 años. Perdón, 3 años. Durante estos 3 años yo no he aportado más al ROP porque me convertí en independiente, ¿verdad? Y ahorita, bueno, igual como todo costarricense paso mis crisis, ¿verdad? Pero sí he tenido el acceso al estado de cuenta a través del Banco Popular y su aplicación móvil. Entonces ahí siempre estoy sacando impresiones de pantalla y lo que vi fue eso, que en los últimos 2 años, 3 años, entre el rendimiento y la comisión, mi dinero no ha incrementado. ¿Eso qué significa? Que dentro de 20 años posiblemente voy a tener la misma suma que tengo hoy, a diferencia de que también hay que aplicarle la devaluación, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el dinero de muchos trabajadores independientes que antes eran empleados se está perdiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo en este momento tengo esa plata, yo la reinvierto en mi negocio y podría inyectar a generar más dinero, ¿verdad? Podría crear más empleo. Ocupo a alguien que, por ejemplo, que me trabaje en la parte de diseño, ocupo a alguien que me trabaje en la parte de ventas y este sería un capital que me podría permitir despegar, no solamente despegar, sino que me permite generar empleo. Ahora, estando una cuenta, dentro de, cuando yo cumpla los 65 años, me va a significar, no sé, 5.000 colones, ¿verdad? O 10.000 colones al actual, porque esta crisis va a ser o va a llevar a una devaluación. Entonces, antes de que esa devaluación se genere, es mejor inyectárselo a la economía, así la persona no tenga buen conocimiento en administración, ¿verdad? Pero que sin embargo podría llegar a proponerse como una política de Estado de que para poder retirar el ROP las personas pues lleven un curso de administración o de manejo de finanzas personales, ¿verdad? Que considero que sería lo más racional para poder inyectar la economía y que ese capital, dependiendo de la realidad individual de cada persona, le pueda permitir ya sea sacarlo de un tracto para invertirlo en su negocio o en caso de que una persona que simplemente ha sido empleado, pues se convierta en una forma de un segundo salario, ¿verdad? Que esa persona pueda sacarlo en tractos, pero siempre llevando el curso de manejo de finanzas personales. Creo que sería una forma de inyectar porque a mí la preocupación no está en el drop. Para mí el drop es la única bala que tenemos en el tambor, ¿verdad? En el arma es la única bala que tenemos en el arma para no caer en default, que es lo que a mí realmente me preocupa. Ok,
esto, vos lo que me decís que está ahí y lo que haces con el tiempo se va perdiendo parte del dinero por esto de En la caso, en devaluación, eso es caso de como caer en, agarrar dinero. en caso de caer en default, ¿verdad? En caso de caer en Ajá. default, que es a donde vemos que nos llevaban en ese momento. Sí, esto básicamente, como otras palabras, es como cuando agarras los billetes y los pones debajo del colchón. O sea, hoy Exacto, vale 100.000, pero mañana va a valer 60.000 colones. es correcto. Sí, sí es evidente la ineficiencia de recursos que se está viendo con respecto al robo. Es evidente. Pero igual me mantengo, creo que debería repartirse únicamente los intereses y mantener el capital. Yo sí estoy muy de acuerdo con ese punto de vista, porque, bueno, como lo estaba mencionando anteriormente, es, por ejemplo, una correcta administración de ese dinero, que es un recurso muy importante a fin de cuentas. El punto de vista de utilizar esos intereses y mantener ese ahorro a fin, como por ejemplo a tema de pensión final, ¿verdad? Como desde esta perspectiva, sí lo considero totalmente viable. Sería como uno de los métodos, pero de igual manera, sería muy importante, o tal vez si es que se va a generar, ¿verdad? En este caso, sería esa correcta administración que más bien estamos buscando, ¿verdad? Por parte del ciudadano, que a fin de cuentas lo que vamos a buscar es contribuir a la economía interna del país. Así es. Yo, una de las cosas que obviamente al ver y al ser un ciudadano, eh, que te digo, con muy baja educación, pero con mucha creatividad para crear y desarrollar negocios, me ha hecho mucha gracia porque mi escolaridad es baja, mi educación es técnica en electricidad industrial, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco sé mucho de finanzas ni de economía, más lo que he leído. Sí me hace mucha gracia porque me he sentado con personas incluso con un doctorado bajo el sobaco, ¿verdad? Que andan manejando un Uber porque no saben desarrollar su negocio, no saben crear su negocio. Y hemos visto como muchos de esos políticos hoy, de hecho esos profesionales han llegado incluso a puestos políticos, ¿verdad? Porque se divorcian en su teoría de la realidad. Y la realidad es que el ser humano necesita un alimento para poder subsistir. Somos parte de un ciclo biológico, ¿verdad? Y que el alimento es parte de nuestro desarrollo, no solamente humanitario, sino el desarrollo intelectual, es parte de la creatividad. Ningún título viene de ninguna persona capacitada o un letrado desde sus principios. O sea, fue alguien el que inventó el que se desarrollara un título, ¿verdad? Entre los que tenemos conocimiento, muchas de las teorías que salen de los griegos, ¿verdad? Sin embargo, antes de los griegos también estaban los sumerios, cosa que la educación hoy día no lo contempla, porque a pesar de que contiene mucha información muy importante, no lo contempla la educación actual y que creo que muchos profesionales deberían de investigar más a fondo. Hemos visto como actualmente mucha de la teoría también se basa en un bienestar común, ¿verdad? Por ejemplo, la creación del ROP fue desarrollado a través del bienestar común, su principio es el bienestar común. Sin embargo, los técnicos que dicen y recomiendan que no es bueno sacar esos dineros del ROP, sí quiero recordarle a la gente que nos escucha que el artículo 73 de la Constitución Política establece que todo ahorro debe ser, que sea para la vejez, invalidez y muerte, debe ser administrado forzosamente por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y que en su creación, una de las cosas que establecía la Sala Constitucional es de que debe existir un balance, un equilibrio y que eso no debería afectar a la mayoría de los costarricenses. En este momento ya vemos que este ahorro en tiempos de crisis crea ese desbalance y por lo tanto esta ley del ROP podría ser inconstitucional. Estamos sometiendo a especialistas, ¿verdad?, en el área del área constitucional para analizar realmente las consecuencias. Sí hay una parte que a mí me preocupa, es la visión centralizada que tienen ahorita los diputados
que no están visualizando lo que está ocurriendo en corrientes políticas a nivel internacional, ¿verdad? Y que el carecer de estos conocimientos sobre políticas públicas o intereses que puedan tener grandes países, ¿verdad? O grandes naciones también lo estamos dejando por fuera. Quiero rescatar acá ciertas cosas que han venido ocurriendo, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica y el mundo. Podemos verlo a través de la lista negra de Sergei Magnitsky, un abogado ruso de un inversionista estadounidense que se encuentra en Rusia y que ve cómo se empieza a atacar a la empresa privada, ¿verdad? Para que empresas del Estado empiecen a financiarse sus campañas políticas y empieza a utilizarse el totalitarismo como un medio de control político, ¿verdad? O de control ciudadano, para que toda aquella persona que se levante en contra del Estado, pues sea silenciado o se le quiten beneficios de alimentación, toda esta parte, ¿verdad? Donde viene un control ciudadano. Esta política rusa la vemos cómo se implementa en Cuba hace 60 años, ¿verdad? Y cómo ha venido cambiando la política, que incluso usted puede ir a hacer turismo en Cuba, ¿verdad? Pero su nivel de política es otro, y donde la gente han salido a través de los años en barca o en embarcaciones hacia Estados Unidos y a otra parte de Latinoamérica, porque su realidad es sencillamente crítica. Esa realidad vemos como también se envían médicos cubanos a través de que se empieza a desarrollar esa política en Cuba, donde se introducen dentro de países como Colombia, Brasil, Venezuela, y que incluso Colombia renuncia a esta ayuda que mandan, ¿verdad?, a través de médicos que en realidad son médicos militares, y que también se empieza a ver cómo empiezan a cambiarse las políticas públicas hacia esas políticas ya no dije nada, de la solidaridad, ¿verdad?, del siglo XXI, que empieza a implantarse en Brasil, y ellos reaccionan también y sacan a los cubanos. Sin embargo, en Venezuela vemos como ya este cambio político ya lleva alrededor de 20 años. Perdón, se me olvidó un país que también fue Nicaragua, que esta situación de Nicaragua empieza hace 40 años. O sea, Cuba hace 60 años, Nicaragua hace 40 años, Venezuela hace 20 años. Si vemos, es un promedio de 20 años, ¿verdad?, donde se ha venido generando esta política. También vemos un Vladimir Putin que ya lleva muchos años en el gobierno, en una dictocracia, ¿verdad? Y que vemos donde se van cambiando esa política, donde el que levanta la mano pues se le corta. En Venezuela ha sido uno de los países donde más ha impactado a nivel de Latinoamérica, porque ya se empieza a generar como una situación más de emergencia, donde tenemos que reaccionar, ¿verdad? Y se empieza a generar una alerta más de Latinoamérica principalmente por la gente que sale, así como de Colombia, de Cuba, perdón, salían personas en forma migratoria, ¿verdad? De Venezuela se empieza a migrar hacia el resto de Latinoamérica. Ahora vemos como 20 años después un nuevo país se empieza a sumar a esa política, como lo es México, ¿verdad? México empieza a cambiar sus políticas públicas, y dentro de esas políticas públicas vemos cómo es primero que nada cambiar la policía, ¿verdad? De sus policías a lo que se conoce como Guardia Nacional, donde empieza a dar directrices un poco fuertes o dictatoriales, y que vamos viendo cómo esto se va expandiendo, esas mentalidades se van expandiendo en Latinoamérica. A la reacción de Estados Unidos vemos cómo se empieza a llevar embarcaciones frente a las costas de Venezuela, y vemos cómo Venezuela, a pesar de que creó un desabasto de combustibles, mandó gasolina, ¿verdad? Y petróleo, perdón, hacia Cuba. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitan garantizarse para lo que viene, ¿verdad? Necesitan una reserva petrolera para la situación que ellos consideran que van a enfrentar, y que esto podría generar una situación bastante crítica. Ante la reacción de Venezuela, reacciona también el presidente de China y reacciona también el presidente de Rusia
a favor de Venezuela y el apoyo a Venezuela. Sin embargo, en estos días también Rusia echa para atrás, de acuerdo a un acuerdo que tuvo con Estados Unidos, que es donde nace ¿cómo es que se llama? La recompensa que ofrece Estados Unidos por la cabeza de Nicolás Maduro y de la gente más cercana a su grupo de poder, ¿verdad? Que es también parte del narcotráfico. Pero vemos también, y lo podemos ver, videos que fueron publicados hace ya 5 o 6 años, cómo en la región de Wuhan un laboratorio estaba trabajando con el virus del coronavirus, ¿verdad? Y eso lo publicó un medio de comunicación ruso en español que se llama RT, ¿verdad? Que ellos publicaron también y todavía está en las redes sociales, lo puedes encontrar incluso en Facebook, en YouTube, donde ya existía y ellos alertan la posibilidad de una pandemia como la que tenemos ahorita. Vemos como esta pandemia llega a impactar a todo el mundo y vemos como China también empieza a comprar acciones en todo el mundo. China invirtió en gran parte del mundo y a razón de los cuestionamientos es que ahorita está diciendo que está teniendo un desbalance en su economía. Sin embargo, durante toda la crisis, durante todo esto, no ha reportado crisis, al contrario, ha sido uno de los productores para el resto del mundo, ¿verdad? Lo cual genera un mal pensamiento de que ellos estaban preparados. Incluso mucha gente habla de que el desarrollar un hospital en términos de 1 o 2 semanas fue algo planeado porque para poder desarrollar un hospital en ese plazo hay que hacer estudios de suelo, hay que producir material, hay que almacenar material de construcción, hay que tener a los profesionales, ¿verdad?, para que puedan construirlo y obviamente eso tenía que estar planificado desde tiempo atrás. Entonces, el perder esto de vista, el perder lo que ha ocurrido en otros países, en otras latitudes, a nivel de economía, para cambiar políticas públicas de gobierno, ¿verdad? Y el crear esos cambios de políticas forzosas, realmente creo que los políticos costarricenses no deberían de perderlo de vista. ¿Por qué? Podríamos caer en el juego político internacional, que lo que lleva es a un default, ¿verdad? Donde, por ejemplo, voy a ponerle uno de los ejemplos más sencillos y obviamente ustedes me dirán ahorita si dentro de todo lo que estoy diciendo es puro bla, bla, bla. Lo podemos ver en la India, ¿verdad? Donde tenemos muchos call centers, donde el estilo de vida de la India sigue siendo una de las más pobres a nivel de ese continente y una de las cosas que se ha logrado hacer es que cuando los empresarios bajan el costo de mano de obra por 2 formas, una por la devaluación de la moneda, donde la gente cree que sigue ganando lo mismo, que si lo vemos en Costa Rica, la devaluación de la moneda en realidad no ha crecido nada en los últimos 15, 20 años, ¿verdad? Al menos yo ganaba en el 2001, ganaba alrededor de millón y algo. Ahorita yo voy a buscar trabajo, lo que me van a ofrecer es un salario de 375,000 colones. También lo vimos como a través de la generación de crisis, cada periodo de 4 o 5 años en promedio, se genera un congelamiento de ingresos, ¿verdad? Entonces, esa devaluación de la moneda hace que países latinoamericanos, así como la India, empiecen a vender producto a menor costo, ¿verdad?, a países del primer mundo. Ejemplos muy sencillos y muy cercanos. Podemos ir a Choluteca, en el 2008 más o menos, fui a Choluteca, donde personas, ahí que las vi trabajando en el campo, su promedio de salario es de $26. Y con $26 mantienen a familias, personas incluso con educación, ¿verdad? Con preparación universitaria, sus ingresos son muy bajos porque la economía empieza a caer. Al empezar a caer, eso lo aprovechan los grandes empresarios, que son los que obtienen un producto, un costo de producto muy bajo, pagan muy bajos aranceles, ¿verdad? Porque baja la economía, pero a países del primer mundo se está vendiendo muy alto. Ejemplo, una caja de piñas aquí no vale mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una piña en España puede valer hasta 10 euros.
¿verdad? O sea, con esos 10 euros usted aquí puede comprarse alrededor de 4 cajas de piña. Creo que una piña ahorita anda por 400 colones, si no me equivoco, 500 colones. Una caja de piñas puede traer 5 piñas. Allá se venden en 10 euros una sola piña, ¿verdad? No sé si esa lectura es hacia donde nos quieren llevar, ¿verdad? Una región empobrecida para bajar el costo de mano de obra, para que esos grandes empresarios tengan mayores utilidades, pero principalmente el hecho de que el pueblo, para evitar que hablen, ¿verdad? Dependa de las ayudas del Estado, ¿verdad? Para que usted no pueda levantar la voz. Y eso lo hemos venido viendo aquí en Latinoamérica, tanto en Cuba, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Sí, más bien, bueno, en mi perspectiva, ¿verdad? De igual manera, existen tantos limitantes que, aunque uno no lo crea a nivel político, va a generar un impacto importante a nivel de economía del país, principalmente, ¿verdad? Y por ende, esto se va sumando a temas macroeconómicos. Correcto. También, bueno, el tema de la perspectiva también, como mencionas el último ejemplo, ¿verdad? De las piñas, ahí más bien yo rescato también las medidas que pueden tomar cada país, como por ejemplo, rescato el tema de políticas de aranceles, el tema de precios y adicional, serían como ciertas condiciones que podrían afectar tanto a un país a nivel interno como externo, ¿verdad? Ajá. Principalmente. Ajá. Ah, Ok, ok. con respecto al tema de los aranceles, sí, sí tiene un impacto sumamente grande en las importaciones y exportaciones. Es que es increíble. Precisamente por eso fue que cuando tuvo este encontronazo de Estados Unidos y China, dijo, me puso aranceles, bueno, yo ahora te voy a poner aranceles a vos también. Precisamente por eso, ahora, en el ámbito económico, ver a los países vecinos es lo mejor que se puede hacer, porque en la economía no es que vos llegas y haces un experimento y dices, bueno, voy a intentar hacer esto, no funcionó, se murieron de hambre muchas familias, ay no, qué pena, mentira, eso no se hace, se ve lo que hacen los otros países, las normas que hacen otros países para poder ver si son aplicables aquí. Ah, ok. Bueno, ya llevamos hora 15 minutos. Me gustaría ir cerrando ya el programa. Así que le cedo el micrófono a Melissa para que nos pueda hacer un cierre sobre algo que tal vez no le pregunté, pero quisiera incluir. Mira, sí, pues sí, ahorita estamos en una crisis económica y estamos en la casa, por lo tanto nos frustra a todos. Estar en la casa, estar encerrados crea demasiada frustración, demasiados problemas, demasiado de todo. Entonces yo lo que pienso es, ¿estás pensando a nivel personal o a nivel país? ¿Te estás rescatando vos o estás rescatando a todos? Ujú. Si quiero aportar algo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, bajo esta crisis, esta situación, ¿verdad? Que prácticamente, como, digamos, si vemos esos mínimos impactos que va generando con el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de una epidemia que se transformó en una pandemia. Principalmente, aquí lo que sí rescato yo sería la solidaridad. En una situación de esta, más bien hay que buscar los métodos necesarios, llámese temas de ahorros, llámese a contribuir a otras personas, a ayudar de la mejor forma posible entre ciudadanos, ya sea a nivel país, y ojalá esto se pueda rescatar a nivel global. Actualmente, bajo esta situación, yo siento que la única forma de poder salir correctamente, ¿verdad? Como salir de la mejor forma posible, ¿verdad? Esperar hasta que existan unas mejores soluciones, ¿verdad? Al respecto. Y Ok, esperemos que sea así. ok. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Definitivamente la visión de ustedes pues va a servir mucho, ¿verdad? Para que los ciudadanos pues podamos analizar los pros y los contras que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y diferentes opiniones que no solamente de ustedes, sino a nivel de gobierno. Eh, Mi sabor de boca es siempre la confusión. Y aclaro eso, yo no estoy a favor ni en contra, siempre he tratado de ser muy analítico para hacer las preguntas que hay que hacer, ¿verdad? Eh, Voy a hacerles una crítica constructiva. Entiendo su visión a nivel de economía y administración
de micro y macroeconomía, ¿verdad? Eh, sí es importante también ampliar a las personas la necesidad de investigar en la parte de políticas internacionales, Ujú. dejando de lado la parte económica, sino lo que ahorita está ocurriendo en otras latitudes en cuestión del manejo de sociedades, ¿verdad? Hay gente que le llama la teoría de la conspiración, ¿verdad? También hay gente que habla del nuevo orden mundial. Yo no creo tan a ese punto, pero sí creo que las personas que tienen el poder económico en este momento están moviendo sus hilos, ¿verdad? Para verse favorecidos y empobrecer a muchos países y que considero que como política pública debería de extenderse o de ampliarse más los conocimientos a otras áreas que no son las nuestras, ¿verdad? Porque si yo me baso solamente a mis conocimientos teóricos, sería la electricidad, incluso mis conocimientos prácticos sería solo la electricidad. Como electricista no estaría aquí frente de ustedes hablando sobre todos esos temas. Entonces, la importancia de hablar con otras personas me he dado a la tarea de la parte de la investigación, buscar la opinión en el área específica, como con ustedes, con la parte de economía, con abogados en la parte de constitucionalista, ¿verdad? Para poder ir creándome aspectos más amplios, a pesar de que no tengo estudio alguno sobre esas áreas, pero creo que es importante de que la mayoría de las personas, la mayoría de los ciudadanos, nos involucremos un poco más en la parte de la participación ciudadana en la decisión de políticas públicas. Sí considero que en este momento mi lectura correspondiente a toda la información que he recogido dentro de estas investigaciones es de que Costa Rica se dirige hacia un default. Eso significa, o las consecuencias que va a traer un default, significa una pérdida del valor adquisitivo en la moneda. Eso significa que los ahorros van a dejar de valer lo que valen. Eso significa que posiblemente una vez que se empiece a desarrollar la economía, los impuestos pueden subir para poder cubrir la deuda externa que se vayan a tener. Y creo que antes de llegar a eso necesitamos tomar las decisiones adecuadas. Verla en una forma más generalizada es súper importante, ¿verdad? Porque cuando entendemos de que no corresponde a una decisión de si vendo los eurobonos, ¿verdad? O si tratamos los eurobonos, sí, podría ser una medida, pero si el gobierno no la adopta es porque los intereses son otros, ¿verdad? Entonces, esos son los temas de discusión que quiero abrir, esas ventanas de discusión a nivel ciudadano para que la gente pueda analizar las posibles salidas que tenemos como país, pero sin embargo, si las decisiones que está tomando el gobierno van en cuanto a la línea del bienestar común, ¿verdad? Que es el bienestar de todos. Sí considero que se ha perdido esa perspectiva, incluso cuando a mí me hablan de los asesores políticos que tiene el gobierno, he visto que sus visiones son muy encapsuladas y que se deja por fuera muchas veces la realidad que es el encauce que está tomando el país. Y a mí me alerta muchísimo el que el país pueda llegar a un default. Eh, Me alerta mucho porque eso quiere decir que la casa en la que ustedes están va a perder valor. Y si el día de mañana ustedes quieren venderla, no van a poder venderla porque la gente tampoco va a tener dinero para pagarlo, ¿verdad? Entonces tienen que bajarle el precio a un punto que pueda ser accesible para las personas y eso va haciendo que se pierda el valor adquisitivo. Muchas de las cosas que tenemos acá en el comercio se han comprado en otros países y tenemos que seguirlo pagando en dólares, pero nosotros, la gran mayoría sigue ganando en colones y esa moneda se va a ir devaluando, lo cual eh, nos va a generar muchos problemas porque igual también vamos a seguir pagando la deuda internacional en euros o en dólares, ¿verdad? Al perder ese valor adquisitivo o se dé esa devaluación, como ya ha pasado también
en Venezuela, y lo hemos visto, las personas que han viajado a Nicaragua, cómo aquí no nos alcanza para nada, pero llegamos a Nicaragua y nos alcanza para un montón de cosas, ¿verdad? Y por lo tanto mucho nicaragüense emigra hacia Costa Rica para, a pesar de que es un país más caro, para poder subsistir, ¿verdad? También lo hemos visto como esa depreciación de la moneda, por ejemplo, podemos comparar del colón con el dólar pues siempre va más arriba que el colón, y hemos visto como muchos ticos se han ido para Estados Unidos porque consideran que allá hay más oportunidades. Por eso es importante poder analizar no solamente el efecto que podría ocurrir, sino principalmente con esos conocimientos, analizar las decisiones que está tomando el gobierno y alertarlo a toda la población, porque sí considero que entre más personas entendamos y conozcamos sobre esto, es más difícil que un país pueda ser saqueado, ¿verdad? Por un gobierno o por corruptos que pueden haber o pueden estar influenciando un gobierno. Hemos visto como por ejemplo en Venezuela han saqueado el oro, han saqueado el petróleo, han saqueado sus riquezas. Hemos visto como en Costa Rica también han querido saquear, por ejemplo, el oro a través de crucitas, ¿verdad? Hemos visto como también han querido crear política para sacar petróleo del área acá donde está esta isla que también ha querido pelear Nicaragua, ¿verdad? Este, incluso Nicaragua ha querido pelear parte de la región marítima de Costa Rica porque se ha descubierto que ahí existen también yacimientos de petróleo. Estas políticas internacionales creo que es importante y más que importante debería ser obligatorio en la conciencia de cada ciudadano el involucrarse para que estas políticas no nos vuelvan ignorantes en otros temas. Creo que el, 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 el meternos en diferentes temas no nos afecta, al contrario, nos amplía la visión, y yo creo que esa política de muchas veces, y creo que eso lo ha utilizado muchas empresas. Yo trabajé en una empresa que hacía refrigeradoras aquí en Costa Rica, y había una línea de producción donde una persona eh, hacía la parte de afuera, otro hacía la parte plástica, ¿verdad? La que va adentro, otro armaba la parte interna, otro montaba el motor, otro le inyectaba una espuma que lleva por dentro, otro estaba solamente armando puertas. ¿Y qué era lo que pasaba? Para que una persona pudiera desarrollar un trabajo en otra parte de la línea, su capacitación era más compleja. Entonces, las personas que estaban en su puesto se volvían tan profesionales en lo que hacían, ¿verdad? Que cuando habían esos cambios bajaba un poco la producción. Sin embargo, se seguía produciendo. Eh, pero esas personas, a pesar de que sacaban el mismo producto, eran ignorantes de producir un producto completo. Creo que eso ha pasado con la educación a nivel mundial, ¿verdad? La mayoría de las personas se han especializado en algo que los hace muy buenos en eso, pero pierden de perspectiva la visión general. Y yo creo que esas personas debemos multiplicarlas, ¿verdad? Esos profesionales en esas áreas debemos invitarlos a que investiguen. Yo tengo un primo que es, ¿cómo es que se llama? Tiene un doctorado en filosofía, y donde he debatido estos temas, ¿verdad? Desde que él estaba estudiando. Él tiene un léxico buenísimo, ¿verdad? Muy, muy bueno. Y esta semana, conversando con él, le decía, mira, de hecho en la entrevista que hice con Albino Vargas, una de las cosas que yo le decía es que el lenguaje se ha vuelto tan técnico que la mayoría de la gente no lo entiende porque lo ven complicado. Cuando le hablan en caso política de izquierda, de derecha y todo esto, o por ejemplo en el caso de ustedes, del Fondo Monetario Internacional de Inversión, de cómo se puede hacer una reestructuración, de los eurobonos, la mayoría de las personas somos ignorantes del tema, y el hecho de que no lo comenten no entendemos, ¿verdad? Entonces este primo se puso a hacer una investigación con gente que estaba a su alrededor,
sobre este tema. Él ha sido, ¿cómo es que se llama esto? Cuando una persona es encargada de una carrera en una universidad. El cátedro. El catedrático. Él en esa área de filosofía ha sido catedrático en esa universidad y hablando de esto, él viendo la entrevista, yo le exponía eso, ¿verdad? De la incomunicación que existe ahorita entre los profesionales con otros profesionales, precisamente por el tecnicismo, ¿verdad? Pero sobre todo con el resto de la población. Entonces, ¿cómo esperan de que cuando por ejemplo, un político levanta la voz para una situación de país, ¿verdad? Como yo ahorita lo estoy haciendo, mira, Costa Rica, dentro de las decisiones de política pública que se están tomando, podemos ir a un default, ¿verdad? Muchas personas se concentran en su área y no logran entenderlo porque carecen de este lenguaje, ¿verdad? Y entonces este primo empezó a hacer una investigación y me hizo gracia porque esta semana lanzó, ellos se llaman catedrática virtual, algo así, y reunieron a varios especialistas y están empezando a dar unas capacitaciones virtuales para la gente que quiera entender un poco en un lenguaje común sobre política, finanzas, economía y todo eso. Obviamente yo me apunté, ¿verdad? Pero cuando ellos, ese grupo, ¿verdad? De catedráticos virtual, escucharon esto, se dieron cuenta de que existía un error, ¿verdad? Y este error es lo que le ha cobrado actualmente muchas vidas y ha costado una cara factura a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. También se lo ha pasado a países como Bolivia, ¿verdad? Lo hemos visto como también en Honduras, incluso un presidente lo vinieron a dejar acá. Eh, Creo que debemos de hablar de una ignorancia en el buen sentido. No que la gente sea tonta, sino que carece de cierta información. Necesitamos alertar a la gente que carecemos de una ignorancia en conocimiento de política, de finanzas, y que el lenguaje en que se está ahorita traduciendo toda esta emergencia está incrementando más esa ignorancia. Y eso hace que la gente se convierta en dependiente de un Estado y lo hemos visto ahorita, ¿verdad? Donde la gente a través de esa ignorancia que ha tenido, ¿verdad? Y bien lo hablábamos ahora, tenemos muchos profesionales que ahorita andan manejando un taxi porque no tienen el capital, por ejemplo, para desarrollar su propio negocio porque sus ingresos lo gastaron. Tal vez es un odontólogo y sus ingresos nunca los utilizó para comprarse sus equipos, ¿verdad? Para trabajar independiente, sino que lo gastó en un estilo de vida porque pensó que siendo empleado tenía su futuro garantizado. Yo soy todo lo contrario, yo soy muy emprendedor. Busco formas yo evito todas las posibilidades de ser empleado porque sé que la persona entra a un estado de confort y deja de pulsearlo. Yo por las necesidades tengo que ir creando siempre nuevas formas de hacer cosas y ahorita tengo 5 marcas que aunque todas tienen ingresos muy bajos, sé que posiblemente a futuro alguna de las 5 pues empiezan a generar las utilidades que quiero, ¿verdad? Pero vemos como un médico, a pesar de su alta educación, no lo hace, ¿verdad? Y hemos visto doctores, o sea, con un doctorado en medicina y andan manejando un taxi porque no tienen su educación financiera. Y creo que eso es una política de Estado, porque eso debió haberse enseñado en escuela, colegio, universidades, colegios técnicos, ¿verdad? Entonces, para mí es una estructura perfecta para empobrecer a la gente a pesar de su educación. Vemos como muchos médicos cubanos, ¿verdad? Salen de Cuba y llegan a través de esa política, ¿verdad? De mandar gente a otros países y se quedan viviendo en esos países o emigran, en el caso de médicos venezolanos que han llegado incluso acá a Costa Rica y que ellos denuncian, ¿verdad? De que su familia puede ser torturada en Cuba, ¿verdad? Es crítico cuando la gente no tiene más amplia esa visión porque definitivamente los expone
a convertirse en un eslabón más de la cadena de trabajadores de mano de obra barata de estos países controlados con esas líneas. Creo que la frase correcta, no sé si es la correcta, sería neoliberal. No sé si peco, pero creo que el pensamiento neoliberal creo que es el que nos lleva en esa línea. Entonces la invitación nuestra, bueno, de parte mía, es ampliamos nuestros conocimientos indistintamente de la educación que tengamos, ampliamos nuestros horizontes a otras áreas. Actualmente existe mucha información que podemos buscar, principalmente la parte histórica. Ojalá ustedes puedan buscar eh, noticias sobre Argentina, lo que ha pasado, las consecuencias, los comentarios que hacen los economistas, ¿verdad? Y cómo llegaron ahí, porque esto amplía la economía y podés detectar, una vez que sucede en nuestra tierra, podés detectar como un espejo, ¿verdad? Usted dice, mira, eso ya yo lo vi y eso pasó en tal lado, y es exactamente lo que se está replicando acá. Yo hoy alzo la voz y alzo la alerta de que lo que yo estoy viendo acá es precisamente lo que vi en Venezuela, lo que vi en Nicaragua y lo que vi en Cuba. Y anterior a eso, lo que estaba sucediendo en Rusia y que actualmente, en últimas fechas, han sido los cambios de política que han sufrido la gente de México. Creo que el que la gente se informe no tiene pecado. Creo que el que la gente se informe no tiene eh, nada en contra de un gobierno o en contra de una ideología, pero sí creo que todo costarricense tiene el derecho a elegir, porque si vivimos en un país democrático, todos, si estamos informados, podemos votar por las personas que comulgan con nuestra forma de pensar. Y sí creo que en este momento la elección del presidente que tenemos y la política pública que ha tenido demuestra que carecemos de mayores conocimientos en la participación ciudadana, en cuanto a el conocimiento ciudadano, ¿verdad? Sobre estas corrientes políticas. Creo que estamos pecando como ciudadanos de una nación el mantenernos ahí informados. Ya terminamos el programa. No sé si ustedes querían hacer un comentario ya para irnos. No, yo de mi parte, Gerardo, más bien muchas gracias, fue un verdadero honor, la verdad. Sí, me gustó mucho igual los temas que se tocaron, ¿verdad? Los puntos de vista, generalmente, bueno, a fin de cuentas lo que buscamos es como, Así es, colaborar, ¿verdad? Ese tipo de conocimientos, ¿verdad? Ya en aspectos de solidaridad. correcto. Pero sí, estoy muy agradecido, muchas gracias por la oportunidad, Gerardo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar acá. La verdad es que la invitación fue excelente, fue un tema fue una experiencia excelente y fue un tema bastante amplio y fue muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Espero no sea la última vez que me acompañen. El único que ha aguantado una segunda ronda y una tercera ronda ha sido Albino Vargas. Porque a mí me gusta y le voy a ser sincero, me gusta llevarle la contraria a la gente, por algo muy sencillo. Eh, es una invitación a sacar otra forma de pensar, ¿verdad? Es invitarlos a analizar otro contexto. No todo el mundo tolera eso. Eso sí lo tengo bien conocido. Entonces espero en algún futuro, pues igual todas las opiniones son respetadas, ¿verdad? Todo es bien recibido porque, como lo dije ahora, la forma de pensar de cada persona, pues es con respecto a la acumulación de experiencias y eso es de respetarlo, ¿verdad? Obviamente yo también tengo la mía. Entonces el debate se trata precisamente en eso, en intercambiar opiniones, intercambiar, no existen razones absolutas, sino puntos de vista, y por eso es que hacemos la invitación a investigar a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? O que nos ven, para que puedan generar, a partir de este programa, puedan generar sus propios puntos de vista, pero principalmente bajo no lo que dijo Gerardo, no lo que dijo Mario, no lo que dijo Melissa, sino bajo el concepto de la investigación. La idea es que esto sirva a muchas personas, o la invitación es
a que desarrollen su propia investigación para que puedan crear sus propios criterios. Al final, muchas de esas personas no van a estar de acuerdo ni con Melissa, ni con Mario, ni con Gerardo, ¿verdad? Sino que ellos se van a hacer sus propios conceptos de acuerdo a sus propias investigaciones. Así que muchas gracias, de verdad. Que Dios me les continúe bendiciendo y espero nos puedan acompañar en un programa más de Periodismo 3.0. Muchísimas gracias y buenas Muchas noches. gracias. Hasta Buenas luego, noches. buenas noches. Buenas noches.